Para el análisis de las facultades que el derecho real de hipoteca confiere a su titular, puede utilizarse el mismo método que para todos los derechos reales. Es decir, que puede comenzarse por la enumeración del conjunto máximo de facultades, que son 8, son 4 facultades materiales y 4 facultades jurídicas, y que confiere el derecho de dominio a su titular. Y luego, con esa enumeración de 8 facultades, establecer, mediante las disposiciones normativas, cuáles son las facultades que se confieren al titular de este derecho real, es decir, al acreedor hipotecario. Comparto entonces una pantalla con el gráfico que enumera todas las facultades y también con las normas que indican cuáles son las que se le atribuyen al titular de este derecho real. Se observa entonces el gráfico en la parte superior que, como se dijo, agrupa las facultades en dos categorías. Por un lado, las facultades materiales y por el otro lado, las facultades jurídicas. Y como se observa, hay 4 facultades que integran cada categoría. Cuando se analiza el derecho real de hipoteca, no llama la atención que no confiera ninguna facultad material sobre el objeto, puesto que la hipoteca es el derecho real ubicado en el lugar número 12 de un total de 14, es decir, que es uno de los últimos derechos reales, y como el orden establecido en el artículo 1887 es orden decreciente en cuanto al conjunto de facultades o prerrogativas, resulta ser una consecuencia lógica, una derivación necesaria, que las facultades del acreedor hipotecario sean muy limitadas, sean muy acotadas. Entonces, el titular de este derecho real no está facultado para ejercer el ius possidendi, tampoco el ius utendi, tampoco el ius fruendi, y va de suyo, menos que menos, el ius abutendi. Recuérdese que el artículo 1891 establece que todos los derechos reales se ejercen por la posesión, salvo 2, que son la servidumbre y la hipoteca, el derecho bajo estudio. En consecuencia, el acreedor hipotecario no puede poseer el objeto, es decir, no puede tenerlo bajo su poder. Luego, la imposibilidad de usar, de percibir los frutos y de ejecutar actos que puedan ser considerados como acto de disposición material, es decir, destruir, degradar, desnaturalizar o modificar el objeto, tampoco son facultades que puede ejecutar el acreedor hipotecario. Surge esto del artículo 2205, que es la norma que brinda la definición de hipoteca, con una lectura en sentido inverso. Recuérdese que esta norma atribuye al titular la facultad, en primer lugar, de esperar que el plazo pendiente para el cumplimiento de la obligación garantizada llegue a su término, para conocer cuál es la actitud del deudor, que puede cumplir con la obligación garantizada con hipoteca o puede incumplirla. Y solamente en la hipótesis de incumplimiento, la facultad del acreedor hipotecario es la de pedir la subasta judicial, es decir, promover la ejecución hipotecaria para vender el inmueble en la subasta y luego con el producido, es decir, con el dinero que ingresó luego de la subasta judicial, cobrarse su crédito, entendiendo por crédito no solamente al monto que integra el capital, sino también a los intereses, a los daños originados en el incumplimiento y también a los gastos de justicia. En consecuencia, el acreedor hipotecario no puede ejecutar ningún acto material sobre el objeto. Luego debe pasarse al análisis de las facultades jurídicas.
Se observa, en primer lugar, que el acreedor hipotecario puede transmitir su derecho, pero debe hacerse una prevención, consagrada en el artículo 2186, que establece el principio o la característica que rige a este derecho, que es la accesoriedad, y que dispone que puede transmitirse el derecho de hipoteca, pero solo si se transmite el crédito garantizado con hipoteca. Esto surge, repito, del artículo 2186 que consagra la accesoriedad, porque sabido es que cuando existen dos derechos y uno es considerado principal, que es el crédito en este caso, y otro es considerado accesorio, que es la hipoteca, el derecho accesorio sigue la suerte del principal. Entonces, como es posible transmitir el crédito garantizado con hipoteca, también debe transmitirse por consecuencia, o puede, mejor dicho, transmitirse por consecuencia el derecho de garantía, es decir, el derecho de hipoteca. Luego, cabe considerar que el acreedor hipotecario no está facultado para constituir derechos reales sobre el objeto, tampoco para otorgar actos jurídicos que tengan por fin la constitución de derechos personales. Y sí está facultado para renunciar, lo cual puede hacerlo exclusivamente sobre el derecho de hipoteca, es decir, sobre el derecho accesorio. La renuncia entonces al derecho de hipoteca no implica o no significa la remisión de la deuda. Puede el acreedor hipotecario renunciar solamente al derecho accesorio, es decir, al derecho real garantizante, y en ese caso seguirá siendo acreedor, seguirá siendo titular del derecho principal, es decir, del crédito, pero ahora en carácter de acreedor quirografario o acreedor común, es decir, sin la garantía hipotecaria. El análisis de las facultades jurídicas se sustenta en los artículos que se han transcrito. Véase lo que dispone el artículo 2186, también el artículo 1614 y luego el artículo 1616. La primera de esta norma consagra la accesoriedad, dispone que los derechos reales de garantía, es decir, hipoteca, también prenda y anticresis, son accesorios del crédito que aseguran. En consecuencia, son intransmisibles sin el crédito. En otros términos, o la lectura en sentido inverso, arroja la conclusión que sí son efectivamente transmisibles, pero junto con el crédito. Luego, siguiendo con la mención de los efectos jurídicos que produce la accesoriedad, también establece que se extinguen con el principal, es decir, que cuando se extingue el crédito garantizado, también se extingue la hipoteca garantizante. Pero se aclara que la extinción de la garantía, es decir, del derecho accesorio, incluida la renuncia, es decir, menciona la posibilidad de renunciar, que ya se mencionó como cuarta facultad jurídica, no afecta la existencia del crédito. Es decir, no únicamente que consagra la posibilidad, sino que establece que no implica la remisión de la deuda, sino solamente, y como se dijo, la renuncia al derecho de garantía. Luego véase lo que dispone el artículo 1614. Alude a la cesión del crédito. Esta norma establece que hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Y la norma que sigue lo complementa, establece cuáles son los derechos que pueden ser cedidos y como principio general consagra que todo derecho puede ser cedido, es decir, que un derecho creditorio garantizado con hipoteca puede ser cedido independientemente que sea un crédito eventual, sea un crédito litigioso o sea un crédito
cuya prestación a cargo del deudor consiste en la conducta de dar, hacer o de no hacer. Entonces, sabido es que, conforme al principio general, cuando se produce la cesión de derechos, el sujeto cesionario ocupa el estatus jurídico del cedente. Y esto explica, entonces, por qué la transmisión del crédito garantizado con hipoteca convierte al cesionario ahora en el nuevo acreedor hipotecario. Es decir, que el acreedor hipotecario originario ha transmitido tanto el crédito como el derecho garantizante de hipoteca, lo cual ocurre con muchísima frecuencia cuando las entidades crediticias, es decir, los bancos, transmiten lo que se llama la cartera de activos, es decir, todos los créditos de un banco, como si el banco X transmite su cartera de activos que absorbe otro banco que será el banco Y. De todos los créditos que el banco transmitente sea titular, los que estén garantizados con hipoteca serán transmitidos juntamente con el derecho hipotecario que garantiza esos créditos. Dejo de compartir la pantalla. Una vez más, doy las gracias por permitirme estar con ustedes y espero verlos pronto en otro video o en una reunión presencial. Hasta la próxima.